Bienvenidas a todas y a todos. Comenzamos de nuevo Bullas Mental 2025, que bueno, pues se consolida y así se refleja en las butacas, ¿no? Que cada vez pues somos más personas y bueno, pues es un reflejo de la apuesta que este municipio hace tanto desde el ayuntamiento como por parte de todos vosotros y vosotras que participáis, pues por la salud mental, ¿no? Por ese gran factor que todos tenemos en nuestra vida y que, bueno, en los tiempos que vivimos no es fácil conservar intacto. Como sabéis, porque lo hemos anunciado en todos los sitios que hemos sabido o podido, pues este año nos centramos en una temática muy abierta, con el lema Lo que nos pasa. Y bueno, pues lo que pretendemos con ello es poder llegar a todas aquellas personas que en algún momento pues sienten alguna inquietud, ¿no?, acerca de la salud mental, o que pues en algún momento de nuestra vida pues tenemos alguna dificultad en este ámbito, ¿no? Pues para poder llegar a todos y que nosotros a la vez pues podamos llegar también a los demás, porque no siempre es nuestro, pero sí de alguien que tenemos al lado. Hoy comenzamos nuestro primer ciclo de charlas, que como sabéis se extiende hasta junio, y comenzamos con Cristina y con el Colegio de Psicólogos, por ende, ¿no?, al que quiero agradecer desde aquí porque su colaboración siempre, vamos, no hace falta nada más que levantar el teléfono y siempre están ahí, siempre dispuestos a colaborar. Y bueno, pues con el órgano que son y lo que representan, es de agradecer que siempre quieran estar en Bullas. Bueno, Cristina es psicóloga de Servicios Sociales de Atención Primaria, es la vicesecretaria del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la región de Murcia, es responsable del área de Psicología de la Intervención Social y es vocal de la Junta de Gobierno de la División de Psicología de la Intervención Social del Consejo General de Psicología de España. Y hoy pues viene a hablarnos de esos factores sociales pues que nos influyen, ¿no?, en nuestra salud mental. Nada más que disfrutéis de la charla. Ya sabéis que al final hay una pequeña ronda de preguntas por si alguien se queda con ganas de ahondar un poquito en algún tema o hacer alguna consulta. Al final deja de grabar la cámara, ¿vale?, para que esto sea en total intimidad. Y nada, gracias Cristina. A vosotros. Y os dejo con ella. Gracias. Muy bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Ayuntamiento de Bullas, en nombre del Colegio Oficial de Psicología de la región de Murcia, el que sigáis confiando en nosotros en esta tercera edición del Bullas Mental. Con este título de Lo que nos pasa, creo que pretendéis, imagino que el objetivo es que la gente normalice los procesos psicológicos, entienda que todo esto nos puede pasar a todos. Y creo que realmente la población de Bullas tiene mucha suerte con estas actividades que sin duda benefician a la salud mental de la población. Por tanto, quiero felicitar al Ayuntamiento de Bullas y a Laura, la coordinadora, por esta labor tan importante que está haciendo para el municipio. Pues bien, la definición de una buena salud mental es inseparable de la salud en un sentido más amplio, y el bienestar psicológico ya no puede ser considerado marginal en la vida de una persona. A pesar de que actualmente hay concienciación social, pues todos sabemos a raíz del COVID todo lo que sucedió y cómo la salud mental fue puesta en un primer plano, se le dio el lugar que merecía de atención, aunque bueno, también sabemos que faltan recursos, ahora también hablaré de esto un poco a modo de crítica. Pues bien, a pesar de la concienciación, como decía, debemos de seguir sensibilizando sobre las cuestiones básicas que se esconden tras este proceso de salud mental. Sabemos que existen factores de tipo social que afectan a la dimensión psicológica y, por tanto, al bienestar de las personas. No olvidemos que las personas vivimos en un contexto y en él nos desarrollamos. Cuando el entorno no es seguro, tiene un impacto especialmente en el desarrollo de los menores y en sus procesos de socialización.
En esta charla hablaremos de estas cuestiones, de cómo el entorno nos afecta y nos influye. Por tanto, hablaremos de la crisis del contexto actual, de los procesos de vulnerabilidad y exclusión, de pobreza, de precariedad laboral. Aportaremos algunos datos, espero no aburrir con datos, los pasaré un poco rápida, pero los datos a veces nos ayudan a comprender el alcance de estos fenómenos. Son impactantes algunos de ellos. La buena noticia es que desde la psicología sabemos cómo se puede abordar esto, sabemos que se puede hacer prevención e intervención comunitaria y sabemos que la solución es crear intervenciones basadas en un modelo centrado en la persona en su contexto. Pues bien, voy a empezar haciendo, al ser la ponencia inaugural, pues quiero hablar de salud mental, qué es salud mental, qué es bienestar psicológico y luego entraremos al tema de los factores sociales. El ser humano, el mamífero más inmaduro al nacer, depende de los cuidados de los demás para su supervivencia. La salud biológica, física, sí se tiene de partida, puede preservarse y promoverse. Sin embargo, la salud mental no se tiene de partida, hay que construirla. Y depende de un proceso maduracional sostenido por los cuidados y de un proceso de socialización, siempre en un contexto y en un territorio. De ahí la importancia de este contexto y de este territorio, porque nos va a influir en la forma en la que se va creando nuestra salud mental. No se desarrolla de igual manera un ser humano en un contexto que en otro. Por tanto, es una cuestión fundamental. No nacemos con bienestar psicológico, lo construimos. Depende del contexto que nos rodea y de los soportes relacionales y de las oportunidades que ofrece el territorio. Debemos seguir sensibilizando en esta cuestión y ser conscientes de la importancia de esto. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad. Esto es importante, ya que algunas personas cuando hacemos este tipo de actos donde se habla de salud mental, muchas personas piensan, bueno, yo no tengo ningún trastorno, yo no tengo ningún problema de salud mental, no tengo por qué acudir a una sesión en la que se hable de salud mental. Al no tener una enfermedad diagnosticada piensan que no tienen un problema de salud mental, pero lo que nos dice la definición es que la salud mental es más que la ausencia de enfermedad. Y ahora cuando defina lo que es, muchos de vosotros empezaréis a pensar y diréis, uy, pues igual yo no tengo tan buena salud como pensaba. Además, la salud mental es un derecho. Esto es algo importante porque si es un derecho, las organizaciones, la administración, el Estado debe garantizar que los ciudadanos puedan acceder a ese derecho. De aquí la importancia de que se creen servicios que atiendan adecuadamente a la salud mental de la población, ya que es un derecho, y nos lo dice la ONU. En este informe, elaborado por la OMS en el 2022, nos dice que hay que transformar la salud mental. ¿A qué se refieren con esto? Pues bien, como el contexto en el que desarrollamos es un contexto cambiante, no podemos intentar abordar las situaciones y los problemas de este siglo XXI con programas y servicios que se crearon en el siglo pasado. Tenemos que transformar a gran velocidad porque la sociedad va cambiando y transformándose muy rápidamente. La OMS subraya la urgencia de transformar la salud mental y los cuidados conexos. Esto de cuidados conexos es donde entramos el tema de lo social. Dar la misma prioridad a la salud mental que a la física y promover una mayor implicación de todos los sectores. No solo el sector de salud, porque ampliamos al bienestar psicológico que ahora diré. La OMS dice que no hay salud mental, que no hay salud sin salud mental. Y desde el Colegio de Psicología hemos cogido este lema y le hemos añadido una coletilla y hemos añadido que no hay salud mental sin bienestar psicológico. Las necesidades en materia de salud mental son considerables, pero las respuestas son insuficientes e inadecuadas. Esto lo dice la OMS, aunque obviamente pues, muchos de los que estamos aquí lo corroboramos. Salud mental, un derecho fundamental. Nos dice la OMS que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Salud mental es un estado de bienestar en el cual cada individuo, y esto es importante que cada uno lo reflexione para ver si lo tiene o no,
estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. ¿Hacemos todo esto? Yo creo que es un término muy amplio el de la salud mental. El bienestar psicológico sería un esfuerzo para que el ser humano se perfeccione y cumpla con todo su potencial, lo cual tiene que ver con tener un propósito de vida que ayude a darle significado. Bueno, aquí con esta definición de bienestar psicológico realmente sí que pienso que poco lo tenemos. Tener propósito de vida que ayude a darle significado con dimensiones como la autoaceptación, el dominio del entorno, la autonomía, el crecimiento personal, relaciones sociales positivas y un propósito de vida. Bueno, yo creo que el bienestar psicológico es muy amplio, muy complejo, de ahí la dificultad que tenemos a la hora de poder cuidarlo y atenderlo. La salud mental significa ser más capaces de relacionarnos, desenvolvernos, afrontar dificultades y prosperar. La salud mental existe en un complejo proceso continuo, con experiencias que abarcan desde un estado óptimo, sería el que está a tope de salud mental, de bienestar psicológico, tiene un 10, pero es un continuo. Hay periodos en la vida en el que vamos a estar en un 8, en un 7, o periodos en la vida en los que vamos a estar en un 2 y no pasa nada, debemos afrontarlo y tener las estrategias para ir mejorando, siendo conscientes de eso, de que son periodos que pueden ir fluctuando. Los factores que determinan la salud mental son multisectoriales. Las intervenciones destinadas a promover y proteger la salud mental también deben llevarse a cabo en múltiples sectores, no solo en el sector sanitario. Como decía, es un continuo el bienestar psicológico que incluye bienestar personal, bienestar relacional y bienestar social. Todas estas cosas que pone aquí, bueno, los psicólogos nos encargamos de propiciar que cada una de estas áreas puedan tener relación entre ellas y puedan afrontarse en una vida con una salud mental sana. Por tanto, hay situaciones o problemáticas sociales que generan afectación a la dimensión psicológica. Estamos marcados por varias crisis actualmente y esto nos influye en nuestra dimensión psicológica de todos los que estamos aquí. La crisis del empleo, hay un desempleo prolongado, precariedad laboral, problemas de conciliación. Cuando hablamos de conciliación normalmente nos viene a la mente el problema que surge cuando uno pues, no tiene buenas condiciones laborales y puede tener niños pequeños. Afecta evidentemente al menor que tiene que estar sin su familia, sin sus padres, bueno, puede ser atendido por otros miembros de la familia y ahí surge otro problema, que la conciliación también está afectando a nuestros mayores, porque tienen que asumir lo que a lo mejor los jóvenes, los padres de los niños no pueden. Entonces, al final la conciliación afecta a todos. La crisis de la vivienda, sabemos que existe dificultad a la hora de la compra, del alquiler, desahucios, son realidades. La crisis económica, marcada por altos índices de pobreza, después aportaré datos de la pobreza en la región de Murcia, violencias, maltrato, desprotección, acoso, bullying. Bueno, parece que me estoy poniendo un poco negativa, pero es que analizar el contexto social actual y analizar los factores sociales que inciden en nuestro bienestar psicológico, pues parte de hablar de todas estas cosas negativas. La crisis, la soledad no deseada, que parte por un debilitamiento en las redes de apoyo social actualmente. La crisis tecnológica, pues la crisis que tenemos con lo presencial, lo virtual, cómo ese entorno no seguro de las redes atrapan a nuestros adolescentes y a nosotros mismos. Y crisis en la educación, crisis del saber que se llama. Todas estas crisis generan en la población sufrimiento, malestar, inseguridad, desesperanza, lo que llamamos en psicología social el trauma de las carencias. Hay una gran afectación de los lazos sociales, creando sociedades tensionadas. Bueno, está la parte negativa, pero ya os digo que hablaré también de algunas cosas positivas que tenemos. Vamos a analizar el contexto actual, ver cómo la psicología de la intervención social propone estrategias para mejorar todo esto y haremos un análisis de las necesidades psicológicas esenciales. Decir que vivimos en un mundo complejo y convulso
con cambios constantes, y el estado del bienestar poco redistributivo. Esto de estado de bienestar lo he puesto entre comillas porque se dice que actualmente, en el 2025, podemos disfrutar de un estado de bienestar o que vivimos en un estado de bienestar, pero este estado de bienestar la realidad es que está marcado por altos índices de malestar. Por tanto, lo pongo entre comillas lo de bienestar. Las condiciones sociales y la complejidad del mundo en que vivimos suponen retos vitales difíciles de articular. Por tanto, vivimos en una crisis sostenida. No sabemos hasta cuándo va a durar ese sostén. ¿Quién nos sostiene actualmente? Los sistemas de protección. Los sistemas de protección son como una silla con 4 patas. Las 4 patas serían los sistemas de protección como educación, salud, servicios sociales y rentas o pensiones. Cuando falla una de las 4 patas de la silla se tambalea. Cuando fallan 2, pues podemos ir al suelo. Entonces, de ahí que esta debilidad en los sistemas de protección debe tenerse en cuenta y reforzarse para que la población podamos tener ese sostén que necesitamos. Por tanto, nuestras sociedades del bienestar marcadas por índices de malestar significa que estamos medicalizando a la población. Ya sabemos, eso se ha dicho en muchas ocasiones, que España es uno de los países que más consumo tiene de ansiolíticos, antidepresivos, etc. Estamos patologizando la vida diaria y tratando como enfermedad muchas cosas que son del día a día que se podrían abordar desde otra perspectiva. Bueno, aquí esto lo he puesto algunas de los factores sociales que nos están influyendo y que vamos a tratar: la soledad deseada, la desprotección, los problemas de vivienda. Vivimos en sociedades convulsas, con afectación a la convivencia de los lazos sociales. Hay una pérdida general del sentimiento de confianza en la población, lo que lleva a una afectación de la cohesión social, es decir, cada vez los seres humanos estamos más distantes los unos de los otros, y eso es un problema a la hora de intervenir, porque sabemos que la cohesión social es muy importante en la población. El malestar nos habla de necesidades no cubiertas. Cuando las personas tenemos necesidades no cubiertas, nos surge el malestar y tenemos que conocer cuáles son esas necesidades psicológicas que tenemos las personas y que no están siendo atendidas. La crisis del contexto actual nos dice que todo esto nos está influyendo. La precariedad laboral hace que las personas nos sintamos, hay como una mercantilización del sujeto, como que nos sentimos objetos de producción. Si no producimos, si no tenemos un trabajo exitoso, viene a reflejar un problema en nuestra propia utilidad, en nuestra valía, en nuestra autoestima. Hay una crisis del saber, hay un cuestionamiento del conocimiento. Actualmente, cuando uno quiere conocer algo, va a la inteligencia artificial y le da la respuesta en un momento, sin mover ni una neurona ni pensar en su propia solución por sí mismo, sino que la solución te la dan otros, y normalmente es la máquina la que te da la solución. Y hay también problemas en las dinámicas familiares. En mi trabajo en servicios sociales me encuentro mucho con este asunto, con desorientación parental. Hay un declive en la autoridad parental, pero no autoridad desde el punto de vista de modelo educativo autoritario, para nada. Aquí nos referimos a la autoridad en el sentido de figura referente en la vida. Siempre los padres, los familiares cercanos han sido un referente cuando una persona ha tenido una dificultad, un problema o ha tenido que tomar una decisión. Sin embargo, ahora nos encontramos que esa forma está cayendo. Como decimos, el adolescente pregunta antes a la inteligencia artificial del ordenador que a su propia familia. Y también vemos que hay una alianza entre la tecnología y el consumo que nos lleva en muchos casos a un desamparo digital. Hay nuevos riesgos en el medio digital, riesgos que muchas veces no conocemos y que nuestros adolescentes están sufriendo, y bueno, es que nos lleva a adicciones a la tecnología, etc.
También vivimos en un mundo con brechas. Esto, después del COVID también hubo estudios sobre el tema de las brechas. De la brecha social, un aumento en las desigualdades, un aumento en los índices de pobreza, y la brecha digital. Cuando la pandemia, los niños tenían que conectarse a las clases de una manera online, tenían que tener internet en casa, tenían que tener un ordenador, una tablet. Pues ahí se vio que en la región de Murcia el 46% de los hogares sufría de esta brecha digital, no tenían los medios para poder seguir las clases. Además de la brecha corporal, aquí nos referimos a la diferencia entre lo presencial y lo virtual, que al final acaba interponiéndose uno sobre otro. Tenemos una sociedad sin tiempo y sin espacios. Funcionamos como estas personas que he puesto aquí, en piloto automático. Cada día hacemos lo mismo y tenemos muy poco tiempo para pararnos a escuchar a los demás y a escucharnos a nosotros mismos. De ahí que la terapia psicológica en muchos casos es muy importante, debido a que tienes el espacio para poder parar y escucharte a ti mismo. No tengamos miedo de parar y de atendernos. Con este panorama, la OMS que nos dice que en 2030 la primera causa de discapacidad serán los problemas de salud mental. Y para 2030 queda ya muy poquito, 5 años. Entonces, la realidad es que o atendemos todo esto que estamos poniendo sobre la mesa, o ya sabemos la que se avecina. Hay un aumento, dice la OMS que en 2030 habrá un aumento de la ansiedad causada por cambios como el aislamiento, la incertidumbre, los cambios de vida, problemas económicos y laborales, duelos, en poblaciones especialmente vulnerables como son la infancia, la adolescencia y los mayores, y que tendrá un mayor impacto en la soledad no deseada y el suicidio. Van a aumentar estas dos problemáticas. Si ya no lo está diciendo la OMS que esto va a pasar, pues debemos intervenir. Bueno, esto va un poco lento. La psicología nos dice que para que las personas podamos disfrutar de una calidad de vida, necesitamos de un entorno saludable, de una familia sostenedora, de acceso al estudio y la formación, lograr un empleo que nos satisfaga nuestras necesidades no solo económicas, tener autonomía, tener una red de apoyo, querer y sentirse querido y tener un lugar en la sociedad. Todo esto va a hacer lo que amortigüe todos esos factores sociales que he estado comentando antes. Con todo esto que tenemos, pues en la región de Murcia, esta es una noticia que he sacado hace muy poquito, casi el 16% de los menores de 18 años en la región de Murcia viven en pobreza severa. Si viven en pobreza severa van a tener altos índices de incertidumbre, de estrés, problemas en su propósito de vida, en todo lo que he comentado anteriormente que nos amortigua. Ellos lo van a tener bastante complicado, creando en la sociedad a nivel general miedos, incertidumbre en la población universal, que lleva a mucho estrés. La pobreza genera exclusión y la exclusión genera vulnerabilidad. Bueno, este es el círculo de la pobreza que revierte nuevamente a las mismas personas. Esto va a tener unos efectos: déficit en las experiencias socializadoras, las personas con estos índices que decía anteriormente y esta vulnerabilidad carece de experiencias socializadoras, lo que ocasiona graves consecuencias en los procesos de socialización de niños y adolescentes. Nuestros niños y adolescentes ya no se están desarrollando ni socializando igual que antes. Efectos psicológicos de la pobreza. Pues bien, en todas las etapas de la vida, la pobreza va a tener un efecto psicológico, se va a hacer un daño, pero en la infancia y adolescencia muchísimo más. Se forma una identidad vulnerable, aislamiento social, baja autoestima, relacionado también con el estigma que hay en torno a la pobreza y a la salud mental. En los niños van a tener una afectación a nivel neurocognitivo, emocional,
relacional, social, y en la adolescencia hay estudios que indican cómo estos factores sociales implican un mayor conflicto social en ellos. En los adultos pues hay malestar personal, inquietud generalizada, vivencias de despersonalización, sentimientos de desintegración social, irritabilidad, disminución de su rendimiento, aumento artificial pero urgente de otras necesidades, ahí se refieren a adicciones, dimensiones de la exclusión social. Tenemos que atender 3 dimensiones. La dimensión económica, que es la carencia de recursos materiales que afectan a la subsistencia, provocada por la exclusión del mercado de trabajo. La dimensión social, que se refiere a la ruptura de los vínculos sociales y familiares por la falta de integración en la vida familiar. Y la dimensión personal, que supone una ruptura del afecto, la comunicación y la ausencia de expectativas. Esto es súper importante. Cuando una persona no tiene expectativas, su motivación cae. Entonces, es muy difícil el poder salir de la exclusión con todos estos factores. Hay un problema en la construcción de la identidad y en la dimensión relacional, en la confianza, en la reciprocidad, en la participación. Hay una pérdida de sentido de la vida, de su significado, y la persona se siente invisible. Bueno, aquí nos metemos con datos de la región de Murcia. España sigue mostrando indicadores de pobreza y exclusión social en menores más altos que la media europea. En el 2023, el 24,8% de los niños y niñas menores de 18 años de la Unión Europea estaban en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 20,6% de los adultos. Esto en la Unión Europea, el 24,8%. En España, el 34,5%, es decir, estamos por encima de la media europea. El riesgo de pobreza infantil solamente lo tenemos por detrás de Rumanía, que estaría en un 39%. Por tanto, es un aspecto a tener en cuenta, ya que se ha comprobado que los niños y adolescentes que están en hogares con bajos ingresos van a tener 4 veces más de probabilidad de tener problemas de trastorno mental o de conducta. Bueno, esto es que se han aumentado, se han multiplicado por 6 en los niños y adolescentes la ideación suicida, se han multiplicado por 14 las autolesiones en adolescentes. Todo esto son datos de la Fundación ANAR en el 2021, post pandemia frente a antes de la pandemia. Se ha multiplicado el maltrato psicológico por 7. Maltrato infantil en la región de Murcia, estos datos son publicados en el 2024. Son datos de 2023 los últimos. En el 2023 hay un total de casos de maltrato infantil denunciado y que tengamos constancia de 1.792 niños frente a los 760 de 2017, es decir, esto va al alza. Aquí he querido representar una cuestión un poco técnica. ¿De dónde vienen las denuncias de maltrato infantil? Pues en España la mayoría de denuncias de maltrato infantil vienen de los servicios sociales, están en un nivel primario. Sin embargo, en la región de Murcia nos ocurre algo curioso y negativo, y es que el 47% de las notificaciones de maltrato vienen de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, cuando ya llega al extremo que tiene que intervenir la policía. Estamos haciendo estas denuncias de maltrato en una fase ya muy avanzada. De ahí que suponemos que la prevención no se está llevando a cabo de una manera adecuada y por tanto deberíamos trabajar mucho en la prevención del maltrato infantil, principalmente a través de los padres, evidentemente, con la parentalidad positiva, etc. La violencia es promotor de impacto negativo en el desarrollo integral del menor, afecta a la salud psicológica, a los procesos de socialización, causa problemas en la identidad, en el desarrollo integral del menor y evidentemente provoca un daño. Cualitativamente la violencia es un problema social, por tanto lo debemos abordar entre todos, es un problema de salud pública y es un problema de derechos humanos. Bueno, también tiene evidentemente un impacto socioeconómico la violencia porque produce pérdidas, más costes de educación, peor rendimiento académico en las personas que lo sufren. Y
Y volvemos a enfrentarnos al tema digital. Nos trae nuevas formas de violencia. El acoso ha disminuido, pero ha aumentado el ciberacoso, ha aumentado el ciberbullying, el bullying hecho a través de Internet. Ahora hay nuevas formas de violencia como el sexting, el grooming. No sé si estas palabras las conocéis. El sexting se refiere a violencia a través de Internet en los jóvenes que se piden material de tipo de contenido sexual y luego manipulan al otro con ese material que han obtenido y lo difunden a través de las redes. El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor para crear confianza con ese menor y luego abusar de él. O sea, están apareciendo nuevas formas de violencia en los entornos de nuestros menores. También hay el happy slapping que yo no sé ni cómo se pronuncia, que esto consiste en humillar a un joven, otros jóvenes humillan al joven, le graban y luego lo difunden por Internet. Esto se está viendo muchísimo últimamente. Debemos conocerlo para poder, evidentemente, solucionarlo. Actualmente los entornos son no seguros y estamos exponiendo a los menores a riesgos con un impacto en su desarrollo. Debemos protegerles de esos impactos, de esos riesgos de su entorno. Esta foto la realicé yo este jueves. Yo fui a un instituto de la región, bueno, no voy a decir el nombre, pero a lo mejor alguien por el entorno puede saber. Fui al instituto a hacer talleres de prevención de la ludopatía del juego de apuestas en jóvenes de cuarto de la ESO. Pues bien, esta valla corresponde a la puerta del instituto por la que yo salía y por la que salen los jóvenes. Al cruzar el paso de peatones, ¿qué tenemos ahí? Un salón de juego. Yo salía de hacer el taller de prevención de la ludopatía a los jóvenes. ¿Realmente les estamos protegiendo? No les estamos protegiendo. Hay una ley que dice que los salones de juego no pueden estar a menos de 500 metros de un centro escolar. Cuando yo vi esto pregunté que cómo podía ser esto que estuviera en ese entorno. La respuesta fue que la ley salió unos meses después de que pusieran el local de apuestas y como la ley no tiene carácter retroactivo, está en cuestión, pues estaba permitido que estuviera ahí. A ver, en psicología sabemos que esto tiene un efecto, porque el que el joven pase todos los días frente a la casa de apuestas supone una normalización para él de estos entornos no seguros. De hecho, a veces ponen en la puerta publicidad de ofertas de desayunos, te hace falta una botella de agua, entras, es decir, es algo que está dentro de tu cotidianidad y hace que él suponga un mayor riesgo para el joven. Entonces, pues realmente no les estamos protegiendo. Y en el tema de la ludopatía, en la región de Murcia, tenemos muchísimo que hacer, porque tenemos estos datos. En la región hay un local de juego por cada 4.000 habitantes, una media muy superior a la de España. A ver, dice aquí que la región de Murcia cuenta con 48,7 establecimientos cada 100.000 habitantes, frente a los 9,8 por cada 100.000 de la media nacional. O sea, Murcia, 48,7 por cada 100.000. España, 9,8. O sea, somos los top en casas de juego. De hecho, cuando personas de otras comunidades autónomas vienen a la región de Murcia y miran alrededor y se extrañan, ¿cuántas casas de apuestas tenéis por aquí? Si es que tenéis en todos los barrios una. Yo no sé cómo andáis en bullas de eso, si queréis luego en el ciclo de preguntas me contáis, porque realmente es algo preocupante sobre lo que tenemos que intervenir. Murcia es la segunda autonomía de España con más subida de ludópatas que solicitan la prohibición de jugar. Bueno, estos por lo menos ya son conscientes. Cuando uno solicita a sí mismo, se denuncia para que no le permitan el acceso a los locales, es porque ya ha reconocido un problema. Pero bueno, las asociaciones que ayudan a estas personas están dando la voz de alerta porque no dan abasto en sus intervenciones. Realmente, o sea, hablamos de factores sociales que influyen en nuestro bienestar, este es uno de ellos.
Las pantallas en los menores, otro problema que tenemos. Sabemos perfectamente que causan muchísimos problemas desde la afectación en el desarrollo cerebral, problemas en el desarrollo del lenguaje en los niños, problemas de un desarrollo cognitivo más lento, peores resultados académicos, mayor riesgo de trastorno de atención y de hiperactividad, problemas de sueño, impulsividad, bueno, todo esto lo conocemos. A pesar de ello, pues todavía no estamos legislando para protegerles. Evidentemente en cada casa sabemos que cada uno debe proteger a los niños, pero si no lo hacen ellos, algo debe estar por encima que los proteja, porque esto está siendo también un verdadero problema. Hay quien dice que los niños de hoy en día son nativos digitales, como que ellos ya nacen con el iPad pegado de la mano. Yo más bien diría que no son nativos digitales, sino que son huérfanos digitales, porque lo que se les está haciendo es aparcarles con un aparato tecnológico en su mano y se les está privando del derecho que tienen al vínculo con el otro, a la presencia, que le presten la atención necesaria. La Organización Mundial de la Salud nos dice que los niños menores de 2 años no tienen que tener nada de pantallas. De 2 a 4 hasta 1 hora al día. De 5 a 17 no pasar más de 2 horas al día. Bueno, yo creo que, bueno, incluso le diría a la OMS que estos criterios son un poco laxos, porque de 2 a 4 años 1 hora al día me parece mucho a mí. Pero lo de 5 a 17, no pasar más de 2 horas, los adolescentes pasan 5, 7, 8 horas al día. 12, bueno, una barbaridad. Yo os invito, si tenéis adolescentes en casa, a que cuando vayáis miréis eso, imagino que lo miráis, pero si no ya os digo yo el truco, en el móvil, en ajustes, hay un apartado que pone tiempo de uso, o en otros móviles se llama salud digital, y ahí pone el tiempo que has pasado con el móvil al día, pone una media de los días, y pone el tiempo en el que estás en cada una de las aplicaciones, en cada aplicación. Entonces realmente nos sorprenderíamos muchísimo. Bueno, si tenéis adolescentes, espero que esto lo sepáis y que además tengáis instalado la protección esta del Family Link que te dice el uso que hace el menor. ¿Por qué? Porque es un entorno muy peligroso y nuestra misión como padres es protegerles de ese entorno mientras ellos no tengan las habilidades para protegerse a sí mismos. Este tema también, si queréis, en la rueda de preguntas lo podemos tratar. Buenas noticias. No iba a ser todo malo. Murcia, primera comunidad que limita el uso de las pantallas en las aulas en infantil y primaria. Muy importante. Volvemos a lo mismo. Si la tienen, la presencia del tema digital en un aula ha causado, ya se sabe, muchos problemas a nivel atencional, a nivel de relación entre ellos y no aportan ningún beneficio. Es más, ni siquiera mejora las competencias digitales de los niños. Es decir, es algo que se ha introducido, ahí ellos pues les ha venido bien, pero no tiene ningún efecto y muy positivo y muchos efectos negativos. Ya se está legislando eso. Al salir esta ley, ¿qué nos encontramos? Que cae un 73% las denuncias por ciberacoso en las aulas tras prohibirse el uso del móvil, porque se ha prohibido también el uso del móvil en las aulas. Es decir, cuando legislamos teniendo en cuenta lo que le ocurre a nuestros niños, luego tenemos efectos positivos. También se está legislando, esta todavía no ha salido, una ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales. Esta ley ha definido como prioridad generar entornos digitales seguros y saludables para los menores y fomentar el uso responsable de la tecnología. Entonces incluyen medidas de control parental, un test pediátrico incluso, en la que se vaya viendo si el niño está teniendo problemas en los entornos digitales, incluso órdenes de alejamiento para que los menores no usen los dispositivos. Esto está en anteproyecto de ley, es algo a nivel nacional y esperemos que lo hagan bien, porque está en juego la salud mental de nuestros niños. Hay otra ley nacional que está en vigor desde 2021, que se llama LOPIVI, así de una forma coloquial, es la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia, y esta ley ha sido pionera en introducir
que se atiendan las necesidades psicológicas de los menores. Entonces habla de que hay que hacer labores de sensibilización, que hay que prevenir la violencia contra la infancia, que hay que hacer una detección precoz y también incluye como novedad el trabajo en el ámbito familiar, que es muy importante, y la parentalidad, el fomentar en los padres formación en torno a la parentalidad positiva. Por eso decía que no iban a ser todo malas noticias, que se están legislando cosas positivas. ¿Qué ocurre con los adolescentes? Los efectos anteriores los he dicho en niños. ¿Qué pasa en los adolescentes que ya los tenemos inmersos en un mundo virtual? José Ramón Ubieto es un psicólogo catalán que estudia mucho cómo funciona el tema de los adolescentes, es experto en ellos. Pues Ubieto nos dice que para los adolescentes el mundo virtual no es un mundo a donde van, sino que es el mundo en donde viven. O sea, esto ya se toma de una manera que se nos escapa de las manos. Ahí están aprendiendo nuevas formas de relacionarse. Ellos viven mucho tiempo en la realidad digital y ahí se interrogan, se interpretan, dirigen preguntas dramáticas incluso sobre su propia vida. Es un entorno muy peligroso. De ahí que hay que regularlo también. Él nota 3 estrategias que yo he querido representar aquí porque me parecen muy interesantes. Estrategias para que las familias las aborden con los adolescentes. Las estrategias son, la número 1, la desconexión, evidentemente, reducir las horas de pantalla para recuperar la atención y recuperar la presencialidad, porque no olvidemos que lo virtual lo que nos roba es la presencia, nos roba al otro, la conexión, el vínculo. Otra estrategia es que ellos aprendan un mejor uso mediante la alfabetización digital, que ellos sepan todos los riesgos que se exponen, todo esto del grooming, de que un adulto se puede hacer pasar por un pequeño, que todas estas cosas muchos de ellos no las saben. Y 3, promover la presencia a través de alternativas presenciales para contrarrestar el uso excesivo de pantallas. Yo cuando atiendo a veces a algunos adolescentes y les pregunto ¿por qué estás tanto tiempo en el teléfono? ¿No te das cuenta que te estás robando tu vida real? Que estás en un mundo virtual y te estás perdiendo lo que está pasando a tu alrededor. Y muchos de ellos me dicen, bueno, es que a mi alrededor no encuentro nada interesante. Entonces, los adultos ahí también tenemos mucho que decir, tanto a nivel de la comunidad, de crear espacios para ellos, como a nivel familiar, promover la presencia e incluir a los adolescentes en planes y en propósitos que a ellos les guste y eso nos ayudará a alejarlos de las pantallas. Bueno, estos son algunos de los libros de este autor Ubieto que intentan comprender la psicología de los adolescentes. Esto lo he añadido yo. Ser adolescente en esta sociedad no es nada fácil. Y ser adolescente hoy no es igual que ayer. De ahí que los padres tienen que formarse mucho en cómo se están construyendo las identidades de sus adolescentes. Porque muchas veces nos centramos en la crítica. Es que los adolescentes de hoy en día están fatales, es que están todo el día con el móvil. Sin embargo, hay algo más detrás. ¿Vale? Ellos se están construyendo en una sociedad distinta a la que lo hicimos nosotros. Entonces es básico poder entenderles. El último libro de Ubieto se llama Adictos o amantes y lo formula en una pregunta. Expone que no podemos decir que todos los adolescentes son adictos, porque una adicción es una enfermedad y si decimos eso estaríamos diciendo que todos están enfermos. Y si todos estuvieran enfermos tendríamos un grave problema todos. Entonces hay que darle un cambio de enfoque al problema y tratar de entender por qué están ahí y qué hacen ahí. Vamos a las personas mayores. Hemos pasado de los adolescentes a las personas mayores. Actualmente se está poniendo mucho encima de la mesa el tema de la soledad no deseada. Incluso en Japón hay un ministerio exclusivo de soledad no deseada. Actualmente en los ayuntamientos de nuestra región están poniendo en marcha muchos proyectos preventivos para la soledad no deseada, porque estamos viendo que es realmente un problema. Y esto se debe al debilitamiento que hay en las redes de apoyo social, que antes esto no ocurría. Yo no sé, en Bullas, que todavía es pueblo, pues habéis seguro notado un cambio en cómo los mayores
estaban relacionándose antes y cómo se relacionan ahora. Como decía, que ser adolescente hoy es difícil y ser una persona mayor hoy también es difícil. No es lo mismo vivir solo que sentirse solo. Por eso hay una parte de nuestros mayores que pueden disfrutar de una soledad plena, elegida, y se sienten bien en su soledad. Estas son el 40% de las personas mayores. Sin embargo, hay otro 60% que no disfruta de esa soledad. Tendríamos que analizar qué está pasando ahí. No están siendo acompañados en su proceso de envejecimiento. En la ciudad de Murcia serían unos 46.500 y ya se están poniendo en marcha, como digo, programas de prevención e intervención contra la soledad no deseada. La meta de estos programas es reducir el sentimiento de aislamiento, recuperar la participación y restablecer e incrementar las relaciones a través de la confección de una red social. Aquí tenemos una imagen de uno de estos programas de la soledad no deseada de Murcia. Normalmente van personas que se sienten solas y abarcan grupos de apoyo, hacen como una especie de terapia de grupo, hacen acompañamiento social. Incluso lo que funciona muy bien son las actividades de convivencia intergeneracional, el que un adolescente vaya con una persona mayor. Se trabajan aspectos psicológicos como la soledad existencial. Se trata de contribuir a que experimenten el bienestar y la satisfacción vital pese a las pérdidas. Se aprende a que elaboren sus pérdidas, porque muchos de ellos lo que les sucede es que no han elaborado bien las pérdidas, los duelos que tienen. Y se va facilitando una visión integral de la vida y la propia existencia. Bueno, aquí he puesto datos del malestar en la región de Murcia, pero no los voy a detallar porque los tenemos publicados en el Colegio de Psicología. Si os metéis a nuestra página web, ahí se puede descargar un manual, que es este. Este es el manual del estado de situación de la salud mental y el bienestar psicológico de la infancia y adolescencia de la región de Murcia. Son datos actualizados de la problemática que existe en nuestros niños y adolescentes. En este manual, bueno, pues se ponen algunos datos, como cómo está el tema de la violencia en la región de Murcia, que hay un aumento de violencia, eso ya lo sabemos, cómo está la violencia de género, que somos la 5ª comunidad autónoma con mayores índices de violencia de género. Acoso también, tenemos ahí un buen número. Y aquí he subrayado en amarillo algo interesante, y es que el 50% de los casos de ciberacoso en los niños no se llegan a resolver. Esto realmente es preocupante. Redes sociales, hay un uso problemático cuando pasan más de 5 horas. El 50% de los jóvenes pasa más de 5 horas, por tanto el 50% presenta un uso problemático. Abandono escolar, somos la 2ª mayor tasa de la Unión Europea en España. Bueno, pues con todas estas realidades que os he presentado, necesitamos un nuevo paradigma de abordaje. No podemos seguir tratando los problemas como los estamos tratando. Lo que estamos haciendo actualmente es enviar todo a salud mental, todo sobre diagnóstico y colapsando los servicios de salud mental. Propuestas de cambio desde el Colegio de Psicólogos. Proponemos que hay que cambiar la visión para cambiar la misión. Nuestra propuesta es incluir la perspectiva psicológica en las políticas públicas. Hemos visto ejemplos de leyes que han incluido la perspectiva psicológica para abordar esto. Decimos que el sostenimiento de un modelo de cuidados basado en el desarrollo no puede obviar la perspectiva psicológica en la planificación de las políticas públicas. La investigación avala las propuestas de la psicología por ser efectivas, eficaces y eficientes desde su capacitación y competencia profesional ante la necesaria pericia de lo complejo. Los contextos marcados por la inequidad han de proveer servicios de apoyo a los ciudadanos y a los cuidados esenciales para la detección precoz. Esto es básico cuando hablamos de infancia, poder hacer una detección precoz.
Bueno, sabemos que la psicología aporta mucho a la sociedad. La psicología de la intervención social, que es a lo que yo me dedico, lleva más de 75 años de tradición. Normalmente yo sé que la mayoría de personas conocéis lo que hace un psicólogo sanitario, clínico, un psicólogo educativo. Lo que hacemos en intervención social es ocuparnos de todos estos problemas que yo he presentado anteriormente. Intentamos cambiar una situación social, individual, grupal o contextual o comunitaria, que está generando problemas a las personas y a los colectivos en relación con la satisfacción de sus necesidades, su desarrollo autónomo y su bienestar. Lo que pretendemos es promover la cohesión social, justo lo que decía anteriormente, que nos estamos separando cada vez más las personas. La psicología de intervención social promueve la cohesión. También uno de sus objetos es la prevención frente al riesgo social y la vulnerabilidad, y realiza actuaciones en vulnerabilidad, diseños de programas sobre el medio. Hacemos también intervención directa con personas, trabajamos en red, hacemos asesoramiento, diseño de programas, etc. Diferentes ámbitos de actuación, en infancia, en mayores, en adicciones, en ocio y tiempo libre. Consideramos que las experiencias adversas en la infancia aumentan el riesgo de padecer trastornos mentales. Por eso es importante apoyar a los cuidadores para que presten una atención afectuosa. Poner en marcha programas escolares que incluyen intervenciones contra la intimidación, contra los espacios digitales. Los programas escolares de aprendizaje social y emocional figuran entre las estrategias de promoción más eficaces que hay para abordar esto. Es decir, hay que hacer prevención en los medios escolares. Y desde el Colegio de Psicología proponemos incluir la perspectiva psicológica en todos estos ámbitos. Hay programas que estamos desarrollando de apoyo a la crianza, programas de parentalidad positiva, programas de prevención del absentismo y el abandono escolar, programas municipales de prevención de adicciones, que yo me dedico a uno de ellos, programas de apoyo y orientación a familias. Y todos estos programas de prevención, tengo una buena noticia, son más baratos que intervenir, que esto yo sé que les interesa mucho a los ayuntamientos. Aquí he traído unos datos que nos ofrece el psicólogo Joaquín de Paul Ochotorrena, que es un psicólogo del País Vasco, que ha dedicado toda su vida a estudiar el efecto del maltrato infantil en los niños. Y él dice, después de muchos años de estudio, ha llegado a la conclusión que por muy bueno que sea el programa de intervención que se hace con el menor, nunca va a conseguir un efecto en ese menor tan positivo como si no le hubiera sucedido. Es decir, hay que actuar antes de que le suceda el problema, hay que actuar en programas de prevención. Este señor dice que los programas de prevención específicos para niños y adolescentes en situaciones adversas cuestan una media de 10.000 euros anuales por programa de prevención, frente a los 100.000 que cuesta los modelos de institucionalización, es decir, los que sacan a los niños del medio y les... o sea que es mucho mejor en este caso prevenir que curar, nunca mejor dicho. Así que los programas de prevención sirven. Y ya termino con algunas claves. Para intervenir en el ámbito social debemos generar ayudas para las familias, apoyos, redes. Debemos generar factores de protección en el proceso de socialización, entornos saludables, protección, empleo, autonomía, para la promoción de la salud mental. Debemos prestar atención psicológica preventiva y temprana para frenar o evitar psicopatologizar la vida cotidiana. Debemos incluir la perspectiva psicológica en las políticas públicas. Debemos realizar proyectos de intervención que se basen en un modelo de cuidados centrado en la persona, en su contexto. Y debemos realizar programas de prevención comunitaria. Yo sé que muchos os estaréis preguntando, ¿y qué puedo hacer yo ante todo esto que estoy viendo ya, ante este contexto tan adverso? Bueno, nosotros también podemos poner nuestro granito de arena, podemos generar fuentes de apoyo para los que necesitan, para todos estos que decíamos de la soledad no deseada, para los adolescentes. Podemos aprender a establecer límites saludables entre nosotros mismos, fomentar el sentido de pertenencia. Es muy importante que las personas nos sintamos parte de un grupo, de una sociedad. Esto crea tejido social. Muy importante el autocuidado, evidentemente.
contribuir a nuestra comunidad en la medida que podamos a través de voluntariados, promover la sensibilización social. Lo que estamos haciendo ahora mismo aquí todos es precisamente esto, promover la sensibilización social. Estamos siendo conscientes de los problemas que hay actualmente y ver de qué manera podemos intervenir o mejorarlos. Y, por supuesto, una cuestión muy importante, restablecer los vínculos con los demás. Para terminar, simplemente decir que tenemos un gran reto. El desafío de nuestra época es construir una sociedad equitativa, inclusiva, sostenible, comprometida, sobre todo comprometida con la mejora del bienestar, donde todos los ciudadanos les puedan dar sentido a sus vidas, se desarrollen como personas, sientan que sus vidas son satisfactorias, valiosas y que contribuyen a la comunidad a la que pertenecen. La meta es reducir el sentimiento de aislamiento, recuperar la participación y restablecer e incrementar las relaciones a través de la confección de una red social. El bienestar psicológico, por tanto, es una tarea de todos. Debe ser un objetivo central en las políticas públicas y una labor prioritaria de los agentes sociales. Y para terminar, una frase que considero muy pertinente aquí. A las palabras sin hechos se les caen las letras. Así que os animo a pasar a la acción y actuar con hechos. Y muchas gracias por vuestra atención.